Y hoy nos honra con su visita la socióloga e investigadora del CONICET, la señora Alcira Argumedo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? va, Alcira? Bueno, sobreviviendo trabajosamente en este noble país, ¿no? Qué difícil, ¿no? Todo. Está feo, está feo. ¿Cómo No, llegamos a fin de año, Alcira? Yo lo veo muy mal, ¿no? Pero además, muy mal en el contexto, con algunos contrastes impresionantes. Por ejemplo, esto que estaba señalando vos del problema en la provincia de Buenos Aires de la educación. Es una provocación ofrecer un 19% de aumento cuando sabés que solo el gas va a aumentar para los de menores consumos un 50% y se espera un 45% de ¿Qué pasa? inflación. ¿Qué pasa con eso del gas? Lo que pasa es que es la impunidad. ¿Tenemos que pagar esas 24 cuotas? No, pero es la impunidad es una de las locura. corporaciones, claro que están teniendo. El tema es que ellos tienen costos en pesos, porque la explotan en la Argentina, pagan salarios en pesos, etcétera, y cobran en dólares. Esto es una locura, no pasa en ningún país del mundo. Además, en la Argentina te están cotizando el millón de BTU a boca de pozo, que es la forma de medir el gas, a $7.50. En Estados Unidos está a $2.40, es decir, pagamos en dólares el triple que los norteamericanos, pero cobramos en pesos. Entonces, esto es un abuso impresionante. Lo que sucede es que... Pero en esto supongo que va a haber una medida, porque es absolutamente irracional. ¿Cómo vamos además, a pagar? La energía no puede ser privada. La energía es un insumo fundamental para todo el proceso económico. Pues, YPF, ¿por qué te permitía desarrollar? Porque te manejaba en pesos y entonces esto te frena la inflación. Pero si vos tenés insumos básicos como gas, electricidad, agua y combustible en dólares, con un momento en el cual el dólar ha subido, obviamente vas a tener inflación, no la vas a solucionar la inflación. Y el tema de la educación es grave porque fíjate el contraste. Mientras se hacen paros docentes en el sector público, y esto no es inocente la provocación, porque este gobierno, al igual que las concepciones neoliberales, consideran que la educación y la salud no son derechos, son mercancías. Y por lo tanto va a tener mejor educación quien más pague. En esa concepción, una educación gratuita, de calidad, como te brindaba el sistema público tradicional argentino, Sí, al principio, cuando yo sí, era chica. los consideran una competencia desleal con los privados. Mientras ves este deterioro y esta irresponsabilidad, fíjate que ayer, un área en la cual no pudieron destruir, desde la dictadura militar hasta acá, se lanzó un satélite, ¿no? La Comisión de Estudios. Argentina, en ese nivel donde no fue acosada y no fue deteriorada, está entre los 7 países del mundo. Está Estados Unidos, Francia, China, Japón, Rusia, Italia y Argentina. El único país no central que tiene un desarrollo tecnológico. Y eso es fruto de la educación pública. No todos esos pasaron la universidad o eventualmente el primario y el secundario público. Es muy irresponsable lo que está pasando, ¿no? No, lo de la educación es tremendo. El deterioro que yo noto de la educación pública es terrible. Terrorífica, pero además no es inocente, porque el tema es, si se pretende marginar a un 30-35% de la población, que es la población en condiciones de pobreza, no se le puede dar el poder de la educación, porque así como se dice que la información es poder, la educación es un poder mayor aún porque es capacidad de incorporar y procesar información y conocimiento. Entonces esto es una malsana política de deterioro de una parte importantísima de nuestros compatriotas. Ahora, Alcira, ¿cómo ves que Bolsonaro haya tenido el máximo de votos en Brasil? Mirá, yo creo que esto forma parte de una tendencia internacional donde lo que ha habido es una polarización, de un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo, y al mismo tiempo una polarización de la riqueza. Por ejemplo, fíjate, en este momento el 20% más rico de la población del mundo controla el 95.5% de la riqueza. Son 1.500 millones en los países centrales, etc. El 80% se
tiene que distribuir el 4.5% de la riqueza. Esto es una situación de alta polarización y también una especie de sensación de población sobrante absoluta. Es decir, con la reconversión tecnológica salvaje, que es tiempo de trabajo humano, no tendrían que ser personas, hay una creciente cantidad de población, en este momento 3.500 millones de personas en el mundo, que son población sobrante, es decir, a estos modelos económicos no les sirven, ni como mano de obra barata porque la reemplazan por maquinaria, por robots, sí, etcétera, sí, ni como consumidores por sus niveles de indigencia y pobreza. Y el problema de esto es muy similar a la crisis del 1930. También la crisis de los 30, donde, bueno, en 1848, no es casual que en 1848 aparecen las tesis de Malthus acerca de la población, las tesis de Darwin, de supervivencia del más fuerte, es decir, hay una posibilidad de dar el mensaje de sálvense algunos, ¿no? Sálvese quien pueda. Sí, sálvese quien pueda. Y esto a mí me llama la atención en Brasil porque prácticamente no tienen clase media. O sea, Brasil es un país donde no hay casi Hay una polarización grande, sí. Sí, pero, muy, muy grande. Pero también es el hecho de que obviamente tampoco Haddad es Lula, ¿no? Lula hubiera sido otra cosa, pero están estos golpes blandos asentándose sobre hechos de corrupción o no corrupción que pueden haber existido, pero que se reproducen en distintos países, ¿no? Y yo creo que eso, te diría, paradójicamente tiene patas muy cortas, porque son inviables, salvo que se lance una guerra que trate de liquidar una parte importante de esa población sobrante que es vista como amenazante. Porque lo que Ay, pasa Alcira, no, por favor. Bueno, pero seamos claros. Además, el problema de la inseguridad. Pensá, todos los estudios criminológicos señalan que la población en condiciones de pobreza e indigencia, la proporción que se lanza al delito es el 1%. Es decir, el 99 o 98 es una maravilla porque teniendo condiciones muy críticas buscan otras formas de supervivencia. En situaciones críticas crece al 1,5, 2. Lo cual un horror. Pero ¿sabes qué? Si nosotros tenemos 15 millones de pobres y tenés 300.000 personas lanzadas al delito y te quieres solucionar por el lado de la mano dura y no por la recuperación social de estos sectores. Ese es el gran drama que está viviendo el mundo. Alcira, me estás deprimiendo muchísimo. No, es tomar conciencia, Georgina. Sí, ya sé, pero bueno, ¿podés venir otro día para que sigamos charlando este tema? Sí, como no, y te digo que hay soluciones. ¿Hay solución? Habría soluciones, pero claro, la idea es repensar este país que verdaderamente ha sido saqueado, no con los cuadernos, desde la dictadura militar hasta acá. Desde la dictadura hasta acá. Te voy a dar un diagnóstico y se puede salir, pero existe ese riesgo, ¿no? Está bien. Sí, pues salgamos. Este país que amo. Sí, no, es maravilloso. Gracias, Alcira. No, gracias a vos realmente. Gracias. Te espero para que me... No, por favor, no me dejes así. Para el próximo capítulo. No me dejes así, Alcira, te lo suplico. Charlie, querido...